Bienvenidos, hermanos, gracias a Dios, hoy estamos acá nuevamente para poder escuchar de su palabra, para poder recordar qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Y el título de la prédica de hoy se llama David y la crisis con los amalecitas. Primera de Samuel 30. Vamos a leerlo, es una lectura un poquito larga, espero que no puedan llevar la lectura y veámosla como esa historia que todos los días podemos encontrar que nos cuenta la Biblia. Y dice, 1 Samuel 30, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor al mayor, pero a nadie se le había dado muerte, sino se le había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al ephod. Y Abiatar acercó al ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Ceteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en la mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Luego llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta.
por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo, libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo, delante decía: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Bet-el, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades de Seneo, en Orna, en Corsan, en Atac, en Hebrón y en otros lugares donde David había estado con sus hombres. Esta es la palabra del Señor, amén. Y pues es una historia, la de David, donde vemos crisis. La crisis empieza con la invasión. Estaba leyendo que cuando un país le hace guerra a otro, pues la guerra es una crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos, una crisis de alimenticia, una crisis va a desatar muchas cosas, una guerra. Y aquí los amalecitas estaban en guerra y fueron a invadir, y a la hora de invadir pues ya empezó esa crisis que enfrentó David. Lo otro que pasó fue que a la hora de llevarse a la gente cautiva, también está esa crisis de perder la libertad. También entraron en una crisis emocional. ¿Cuál fue la reacción de los hombres? Llorar y gritar y desesperarse. ¿Cuál fue la crisis de David? Aparte de toda la crisis en la que ya estaba. Una angustia y miedo. ¿Qué le ofrecieron los que estaban con él? ¿O la gente que estaba con él? Apedrearlo. Apedrearlo por lo que había pasado. Entonces entró en angustia y miedo.
desesperación, ¿qué vamos a hacer? Entró una desesperación. Pero ¿qué hizo David? Se reorganizó otra vez. Se trató de calmar. ¿Y cuál fue su decisión? Consultar al Señor. Le dijo al sacerdote: acércame el efod. Es una vestidura del sacerdote santa, ¿verdad? Y a través de ella él se acercó para consultar al Señor. David se detuvo y entonces empezó a consultar. Cuando consultó, hizo preguntas directas o no. Preguntó: ¿los voy a alcanzar? Preguntó: ¿los voy a apresar? Preguntó: sí. Y nosotros a veces eso tenemos que hacer. Si tenemos un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que sabe las intenciones de nuestro corazón, que sabe las necesidades que tenemos, podemos consultar directo o no. Tenemos una fe y ahí es donde tiene que estar cimentada nuestra fe. Entonces usted puede hacer preguntas directas al Señor. Voy a salir de esto. ¿Cómo voy a salir de esto? Pueden hacerse preguntas directas y Dios las va a responder. Acá nos dice que el Señor le respondió a David y le dijo que sí los iba a alcanzar y que sí iba a quitar el botín. Entonces, en una crisis tenemos que reorganizarnos. También en esta historia podemos ver que en la crisis David hizo cambios de cómo hacer la guerra. ¿Por qué? Porque él iba con 600 hombres. No sabemos hasta dónde tenía que ir y no iban en carro, no iban en avión, iban en caballos o iban a pie. Llegaron al lugar donde ya 200 se cansaron. Entonces aquí se quedan ustedes y descansen, y nosotros, los que sí tienen fuerza, los que sí están preparados, los que sí le echan ganas, vámonos. Pero ya solo fueron 400. ¿Y cuántos eran los de los amalecitas? Pues no nos dice, pero me imagino que superaban al ejército de David. Pero ¿qué fue lo que cambió David acá? Él hubiera podido seguir buscando enfrentar a los amalecitas y entrar en una guerra o en una batalla directa, pero encontró a un criado, encontró un egipcio, lo interrogó, lo torturó, no, porque tal vez no le hubiera sacado la información y tampoco le hubiera colaborado. El egipcio llevaba 3 días sin comer. ¿Qué le fue lo que le dio? Comida, lo confortó, le dio cosa buena. ¿Para qué? Para obtener la información que él necesitaba. O sea, interrogándolo pudo saber que el egipcio había estado con los amalecitas, que había estado ahí en la batalla. Entonces sabía dónde estaban, sabía la ubicación, sabían cuántos eran, sabían qué habían hecho. Entonces la forma de hacer guerra de David cambió. Cambió al tener a alguien que le pudiera dar la información para recomponer cómo iba a ser la batalla. Ya cuando los alcanzó, imagínense día y medio matando a sus enemigos, a todos. Entonces, después se puede ver que hubo un cambio radical, que hasta ahora, como dice su palabra, hasta ahora está. Que posiblemente que el que participaba en la guerra y en la batalla, pues tenía su parte, y el que no. Pero David dijo que no. Para esos 200 que se quedaron, que no aguantaron, que se cansaron, los que iban y dijeron: nosotros sí le entramos con ganas, nosotros sí matamos a nuestros enemigos durante 1 día y medio y nos cansamos y nos pusimos en riesgo y ya casi nos mataban y todo.
A nosotros sí, pero a los que se quedaron descansando no les den nada. Pero David hizo un cambio radical y dijo que no, hay que darles a todos del botín por igual. Y desde ese momento hasta hoy sigue según como había dicho David. Entonces también hubo un cambio radical. Ese cambio radical que a veces tenemos que hacer en nuestras vidas por si voluntariamente a veces. Pero ahora podemos pasar a otro punto donde nos dice, ¿por qué durante una crisis no hay mejor resguardo que nuestro Señor Jesucristo? Hoy a nosotros nos interesa saber a dónde ir cuando tengamos una crisis. Como cristianos tenemos un lugar, como cristianos tenemos un Dios, como cristianos tenemos a alguien especial a dónde ir. Y para eso vamos a ir a Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy nos dice que si usted está en una crisis, está desesperado, está angustiado, está perdiendo esa paz, Dios le da esa paz que sobrepasa todo entendimiento para que usted se reorganice, para que usted se levante, para que usted enfrente esa crisis que está pasando. Dios está ahí para nosotros. Dios nos está dando esa guianza para encontrar esa paz, como dice su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La hemos escuchado y hemos leído de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunas veces hemos escuchado por qué es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hay algunos dicen, pero si la veo tan tranquila, si la veo tan tranquilo, cuando no debería de estar así. A veces ha pasado de que ha fallecido algún familiar o un ser querido y le dicen, pero si yo lo miro tan tranquila, y no tendría por qué estar así. Tendría que estar gritando, llorando, tirada en el suelo. Pero ¿y por qué está tranquila? Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ese entendimiento, ese sobrepasar ese entendimiento, solo Dios lo da. Solo Dios va a ofrecerle. ¿Qué más el Señor nos ofrece? ¿Qué más el Señor nos dice que Él puede hacer por nosotros cuando estemos en una crisis? Vamos a ir a Salmo 34, 17, 18 y 19. Salmo 34. En el Salmo 34, 17, 18 y 19 dice: claman a mí los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando usted clama al Señor, es cuando está en la parte de desesperación, porque ya no encuentra solución a lo que está pasando. Claman a mí a los justos y Jehová oye. El Señor le estaba escuchando lo que usted tiene. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Los que tienen un corazón, como dicen, roto, un corazón destruido, un corazón en pedacitos. Ahí está el Señor. ¿Está a dónde? Está cercano, está a la par. Está ahí cerca de usted. Si usted siente así su corazón,
sienta que ahí está el Señor. No está lejos. No está solo usted tampoco. Ahí está el Señor para usted. ¿Cuántas aflicciones va a tener el justo? Una, dos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si yo voy a Él, si yo estoy con Él, si yo le pido a Él, Él me va a librar. Me va a librar de esa crisis. Me va a librar de ese peligro. Y seguimos porque el Señor tiene muchas cosas para decirnos a nosotros de qué es lo que va a hacer con nosotros y de cómo nos cuida. Y vamos a ir a Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. 41:10, perdón, hermanos. ¿Qué nos dice el Señor? Gracias, hermano. No temas. Si por la crisis ya entró el miedo, ¿qué nos dice? No temas, porque yo estoy contigo. Si a un momento usted ha sentido que no puede, si ha sentido que está solo, Él dice, yo estoy contigo. Ahí está el Señor. Yo estoy contigo. No desmayes. A veces, como dice, uno quiere tirar la toalla, uno quiere abandonar, uno quiere desistir, uno se quiere tirar de cabeza, uno se quiere morir, uno quiere decirle al Señor, llévame porque yo ya no puedo. Pero ¿qué le dice el Señor? No desmayes, porque yo soy tu Dios. En ese desmayo, en esas faltas de fuerza, solo Dios es el que le va a levantar. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. A veces trato de entender esa palabra, que te esfuerzo. No dice que te doy fuerzas, sino dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, que es el que me dice, tú puedes, échale ganas, vamos, esfuérzate un poquito más. Siempre, siempre. No dice alguna vez, dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No tengas duda, porque es la promesa del Señor. No dice, alguna vez sí, otra vez tal vez, cuando pueda, cuando me recuerde, si me pides, tal vez lo voy a pensar. Él dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Sigamos. ¿Y qué más nos dice el Señor? En primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Escuchábamos el himno, y no sé si usted sintió algo, pero todo lo que dice el himno. ¿No creen que echamos toda nuestra ansiedad sobre Él? Aparte de nuestra ansiedad, echamos todas nuestras culpas, echamos todos nuestros pecados sobre Él. Por eso fue llevado a esa cruz, por eso sufrió, por eso entregó su vida por nosotros. ¿Cómo no tan fácil podemos entregar esa ansiedad que tenemos?
sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos quería dar una nueva vida, una nueva oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y darnos esa oportunidad de vida eterna. ¿Cómo no está esperando que si usted se siente mal, si usted se siente ansioso, si usted se siente deprimido, si usted se siente con angustia, si usted se siente en depresión, ¿por qué no dejar sobre Él esa ansiedad? Ahí está. Y Él lo dice en su palabra. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Tiene a dónde llevar las cosas que usted ya no aguanta. Y el Señor se lo está recordando. ¿Sabe a dónde tiene que ir usted? Vamos a ir a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay muchas cosas que van a ir en contra nuestra en el mundo, naturalmente. Y todavía, si usted le sigue al Señor, todavía mucho más. Pero ¿qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si alguien allá afuera que no conoce al Señor está confiando en un maestro, está confiando en un gurú, está confiando en una religión pagana, ¿cómo usted no va a confiar en el que ya venció al mundo? Nuestro Señor Jesucristo. En Él podemos confiar. Y para concluir, hermanos, puede ser, como les decía hace ratitos, que haya pasado por una crisis, que esté pasando una crisis o que vaya a presentarse una crisis en su vida. No vamos a entrar en confusión, no entremos sino en negación. No nos bloqueemos, no nos desesperemos, no nos angustiemos, no nos entristezcamos y no nos enojemos, no tengamos miedo. Hoy el Señor quería recordarles, quería decirnos, quería mostrarnos que ahí está cuando estemos en una crisis. El Señor bendiga su palabra.